Hubo un tiempo en que el orgullo de un príncipe cayó en manos ajenas. Una corona usurpada por Solemn Valor de Black Hole Toys. Pero hoy, Bandai Spirits ha venido a reclamar lo que le pertenece. Acompáñame a presenciar el regreso de un príncipe. Vegeta Super Saiyan Dangerous Pride. Volvemos. A primera vista, esta figura representa un salto importante respecto a su versión anterior, el molde 2.0, lanzado hace ya casi una década, en octubre del 2016. Y aunque ese molde tuvo relanzamientos y ligeras actualizaciones, en esencia siempre fue el mismo. Mismas ventajas y sobre todo, las mismas limitantes. Vegeta Super Saiyan Dangerous Pride llega precisamente a responder una demanda que llevaba años acumulándose dentro de la comunidad: la necesidad de un Vegeta verdaderamente actualizado. En el camino tuvimos un intento intermedio, Vegeta Daima, una figura que se introdujo con la arquitectura más moderna, la 3.5, pero que, por decisiones de diseño propias de la serie, quedó corta en aspectos clave. Rostros simples y una falta de musculatura que no terminó de convencer a los coleccionistas. No era necesariamente un fallo de ejecución, pues cumple a cabalidad el diseño bien adaptado de Daima, así que el fracaso no lo considero de la figura en sí, sino de un estilo que no gustó del todo al fandom en general. Y por eso, no por fracaso, sino por gustos, nunca fue considerada la versión definitiva de Vegeta que todos buscábamos. Es aquí donde entra Dangerous Pride, una figura que regresa a las bases más icónicas del personaje, tomando como referencia directa a Dragon Ball Z, específicamente la saga de los androides y Cell, y que sin duda logra ganar en un sentido local dentro de Bandai como la mejor versión de Vegeta hasta ahora, casi de manera obvia si no fuera por Vegeta Super Saiyan 4, que está muy pero muy pegada a lo mejor que hay de Vegeta dentro de Bandai. Pero el verdadero conflicto está fuera de Bandai, en los third parties. Dos propuestas lograron durante años arrebatarle la corona a Bandai. Por un lado, Kong Studios, en su faceta Mythos Anime, con Jade Rabbit, un Vegeta más musculoso con rostros muy bien logrados y que ha tenido ya 2 relanzamientos en el mercado, prueba de su éxito. Pero como toda figura, venía con sus problemas, unos considerablemente determinantes para que solo tuviera la medalla de plata hasta ahora, como son sus problemas claros de escala y limitaciones en el rango de movimiento, a pesar de su arquitectura tipo 3.0. Y por el otro lado está el verdadero contendiente, Solemn Valor, el actual rey, una colaboración entre TK y Black Hole Toys, un Vegeta basado en su versión Majin dentro de la saga de Buu, pero con una ejecución que elevó el estándar del personaje. Arquitectura sólida, excelente esculpido de cabeza, versiones con daño de batalla y una presencia que dominó el mercado. Imagínate, a tal nivel que Bandai tuvo que intervenir legalmente. Y es aquí donde Dangerous Pride representa más que una simple figura o un nuevo lanzamiento, se convierte en una respuesta directa, una declaración
un acto de presencia en el tablero, un golpe en la mesa para hacer saber a todos quién es el que manda. Bandai no solo busca recuperar la corona, busca reafirmar su dominio, pero la gran pregunta es, ¿lo logra en el apartado estético? El que yo considero, bajo mi opinión, es el mejor Vegeta que han sacado hasta ahora Bandai. Se trata de nada más y nada menos que de Vegeta Super Saiyan 4. Es un Prime, yo podría decir que es Bandai Prime quien sacó este Vegeta. Y aquí quiero que empiecen con el rostro y vean cómo estas piececitas de aquí, esta parte de aquí ya está sumidita, era una pieza que ya empezaba con full esculpidos. Después como que los fue perdiendo, porque miren, si me traigo este Vegeta que después pues es más nuevo, es más joven y que según venía con un nuevo rostro, pues bueno, de entrada ni siquiera le vemos aquí las marcas, ¿no? Los sumidos, el sumido de aquí como de la parte alta, realmente apenas si se ven, el rostro muy afilado, pero siento yo sin realmente tener propósito del rostro de Vegeta. Entonces por ejemplo, a mí, yo desde el inicio les dije, yo no veo la cara de Vegeta aquí, sinceramente, pero en este Super Saiyan 4 Vegeta sí que lo veo, o sea, sí que veo a Vegeta inmediatamente en cuanto me enseñas la figura, ¿no? Y vean exactamente cómo está mucho mejor moldeado estas zonas. Vean el tema del mentón, cómo es como afiladito, ¿no? Cómo es como afiladito y los lados como planos. Entonces aquí es donde empieza. De hecho, todos los chinos, si ustedes se dan cuenta, todas las figuras chinas se basaron un poquito en los rostros que sacó esta persona, el Prime de Bandai, porque realmente él era un escultor o unos escultores tremendos. O sea, quien llevó la dirección y quien esculpió esta figura realmente es, vean el cabello, o sea, es un monstruo. Es un monstruo esculpiendo estas figuras. Y quiero que noten algo, chicos. Miren, por ejemplo, vemos el rostro de este muchacho y vemos el rostro de este otro muchacho. Vean exactamente los huecos que tiene en la parte alta de aquí. Quiero que lo revisen conmigo acá y van a ver una similitud. Bueno, a eso nosotros, chicos, les llamamos como las huellas dactilares de quien esculpió una pieza. Y a mí claramente, chicos, les podría asegurar que algo tiene que ver esta persona que esculpió esto, o el equipo que esculpió esto, chicos, está realmente involucrado con esta pieza. Entonces yo lo noto, les digo, con ya la experiencia que tiene uno revisando este tipo de figuras más a fondo, más allá que de simple ojo coleccionista, sino indagando más a fondo, puedo notar claramente que tiene que ver algo que ver. O también un tema que una huella dactilar muy común es las orejas. Vean las orejas cómo las esculpe, y vean, las orejas son realmente muy parecidas. Entonces, chicos, a mí me queda más que claro, yo les firmo por ahí, por donde ustedes me digan, que esta figura, quiero que vean aquí los músculos de esta parte de las piernas. Vean cómo está sumamente marcado, como que le gusta mucho hacer marcas profundas, o sea, como esculpirlo bien esculpido. Vean este lateral, vean la parte aquí lateral, esto de aquí, vean cómo está desculpido, y vean esta parte cómo está desculpido. Entonces estas son huellas dactilares, es el estilo, chicos, es el estilo de una y otra figura. Yo lo veo reflejado en esta pieza y claramente noto que aquí, chicos, tiene que ver. Vean la parte de las líneas del cabello, estas partes de la línea, cómo las esculpe, ¿no? Y vean aquí, exactamente las líneas son muy parecidas donde las hace. Entonces yo, chicos, vuelvo e insisto que quien hizo o quien trabajó en Vegeta Super Saiyan 4 dentro de Bandai Spirits, o más bien dentro de Data Machinations, porque ellos son los que diseñan, Bandai es quien fabrica. Entonces, claramente esto, chicos, tiene notoriedad, y este fue un trabajo hecho por nada más y nada menos que el mismo escultor o grupo de escultores que hicieron Super Saiyan 4. Y se nota, ya pasó este tema, se nota bastante
Se nota bastante la calidad, se nota bastante lo bien hecho y lo bien que se parece Vegeta. Este es un Vegeta que realmente yo al verlo digo, vaya, esto sí es Vegeta. O sea, yo lo veo inmediatamente y te digo, este man sí es Vegeta. Yo veo a este compañero y te digo, madres, esto es Chucky, muchachos, esto es Chucky. No sé quién sea, el cabellito así súper corto, no sé quién se le ocurrió, en qué frame se basaron para esculpir esto, no sé, pero vean, si nosotros vemos aquí esta línea que pega acá de los dientes, creo que no debió existir, chicos. Yo pintaría todo esto blanco, quizá esta parte de abajo, o sea, esta línea que va de arriba hacia abajo, cafecita, yo la hubiera omitido, ¿vale? Porque cuando tú lo ves así de frente se ve mal. Quizá cuando lo ves así como que tiene un poquito de sentido, pero ya cuando lo ves de frente parece nada más y nada menos que esto fuera dos dientecitos y este fuera un conejo. Entonces, lamentablemente, ese es el problema de este tipo de detalles. Un detalle mínimo en el rostro te puede deformar un rostro totalmente. Y pues bueno, es lo que yo veo aquí, chicos. Veo claramente que esto de aquí afecta mucho a la figura. Hay que ver si se puede repintar esa zona para evitar pues daños, ¿no? Pero en general les he de decir que yo veo una estética bastante buena. Veo trabajo detrás de gente que realmente le sabe a esto. Realmente creo que sí le metieron toda la carne al asador con este Vegeta, metieron al mejor equipo que tienen y sí se nota, chicos, yo lo veo y este Vegeta realmente sí que se parece al Vegeta que hemos estado buscando, y yo me atrevería a decir que efectivamente esto es, en cuanto a esculpido, el Vegeta definitivo que estábamos buscando hace muchos años. ¿Cómo pudo Vegeta convertirse en un Super Saiyajin? ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo y mi corazón es puro. Mi corazón tiene pura maldad. Inequívocamente, estamos frente al Vegeta más dinámico del mercado actualmente. Y esto es gracias a la nueva arquitectura 3.5 de Bandai, un sistema relativamente reciente con menos de un año en circulación. Como toda figura, tiene grandes aciertos y también algunos puntos que vale la pena cuestionar. Uno de los más importantes es el uso de materiales flexibles en zonas clave, como la pelvis. Esto, en términos de rango de movimiento, es un acierto total. Permite una apertura de piernas mucho más natural, más agresiva, más dinámica. Pero, al mismo tiempo, abre una duda importante a largo plazo. ¿Qué va a pasar con este material con el paso del tiempo? Sabemos que este tipo de plásticos suaves tienden a fatigarse, a perder elasticidad, a marcarse o incluso a agrietarse. Y aquí es donde surge una idea incómoda. ¿Estamos frente a figuras con fecha de caducidad? Puede sonar exagerado, pero es una posibilidad que no se puede ignorar. Y no lo digo al aire, lo viví directamente con mi Goku Games Begin, una figura que utiliza un material muy similar en esta zona. Decidí probarla con una pose que uso mucho en el canal, la Superhero Landing Pose, una postura que exige al máximo la arquitectura de la figura. Todo bien al inicio, pero después de varias semanas en esa posición, al regresar la figura a una pose neutral, la zona flexible había quedado marcada, hundida, como si recordara la tensión anterior. Muy similar a lo que ocurre con piezas de silicón en otras figuras, que al mantenerse bajo estrés constante terminan deformándose y luego agrietándose y por último rompiéndose. Y esto es algo para lo que muchos coleccionistas de SH Figuarts simplemente no estábamos preparados, ni siquiera el manual lo advierte.
Afortunadamente, en mi caso, la pieza logró recuperarse aplicando calor en la zona, pero la lección quedó clara. Estas nuevas piezas de plástico flexible hay que tratarlas como si fueran silicón. Para resumir, no quiero ser mal interpretado. No digo que las figuras sean de mala calidad y se rompan. Esto, para serles honesto, no lo sé. Lo que sí sé es que llevar el plástico suave de estas piezas a un estrés prolongado sí puede llegar a resultar en un daño a nuestra figura. Y en el mejor de los casos, podría deformar la zona. Por lo tanto, esto es un aviso cordial para todos los que coleccionen abierto. Que tengan cuidado al posar sus figuras con gran dinamismo en vitrina por periodos muy largos. Y que, quizá, sea mejor optar por poses de museo o sencillas para evitar posibles daños. Al final, esto abre la incógnita. ¿Es correcto usar este material en figuras de acción? ¿Sería mejor opción buscar diseños de ingeniería más amigables con plásticos duros, como lo hace Amazing Yamaguchi? Lo dejo a debate en caja de comentarios. Bueno chicos, esta parte se las grabo con la voz en off porque ya había hecho el video explicando cómo la figura se manipula. Sin embargo, pues resulta que mi hombro, el hombro izquierdo de mi figura, venía muy atascado. Así que le tuve que hacer un pequeño ajuste, un pequeño arreglo. No se preocupen, más adelante en otra sección de tutoriales de este mismo video les voy a explicar cómo es que pueden arreglarlo si también viene atascado, igual que el mío. Lo considero un caso aislado, la verdad es que no tengo otra figura como para saber si esto también le pasa a otros. Así que por lo tanto pues no levanto ningún tipo de alarma. Pero bueno, realmente más allá de manipular la figura, que yo creo que es muy intuitivo cómo se puede manipular, si tienes alguna duda pues te recomiendo que prestes atención al puro video y no a mi voz. De esta forma vas a poder resolver cualquier duda, porque mientras tanto quisiera aprovechar el tiempo para hablar de un tema que sí considero pues interesante, ¿no? El tema de la figura de Daima y la figura de Vegeta, Dangerous Pride, que se supone que porque es un plástico más suave de alguna forma tendríamos más movilidad en Daima, y les he de decir que efectivamente esto es real, pero la diferencia es mínima. Como pueden ver, yo llevé muy al límite Dangerous Pride hasta donde me permitió, y también a Daima, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, y realmente me di cuenta que si acaso son 2 milímetros lo que nos da más Daima. O sea que no hay un verdadero factor así como que digas wow, esto es la gran diferencia. Sin embargo, pues 2 milímetros en una figura de acción siempre van a ser 2 milímetros. Así que si tú me preguntas qué te conviene más en movilidad, pues obviamente el plástico flexible. Aunque pues como ya lo dije anteriormente, yo tengo mis dudas que el plástico flexible a la larga pueda generar un problema mayor en las figuras. Ya lo veremos en unos años, a ver qué sucede. Pero en general eso es lo que les quería decir. Hice un experimento de desarmar piezas de Daima y piezas de Dangerous Pride, porque por adentro, chicos, quiero que sepan que es un copy-paste. O sea, la figura es prácticamente lo mismo, como les digo, simplemente lo que se modifica es un poco el esculpido, pero incluso los volúmenes son iguales de las piezas, más allá del esculpido musculoso, ¿no? Entonces, pues bueno, desarmando las piezas, intentando conectar una pieza con otra, resulta que internamente, pues tramposillamente, Bandai le mete ahí unos joints más gorditos, unos más flaquitos en uno que otro lado, en respecto a Daima y respecto a Dangerous Pride. O sea que no son del todo compatibles, chicos. La cosa interna no es tan compatible. Entonces, si tú quieres hacer como el switch, tendrías que hacer ya cosas más locochonas, como desarmar el pecho y ponerle en el otro, no sé, en la otra zona interna del pecho. Entonces ya te lo complican más. Y aparte, pues también si tú buscas accesorios, vamos a suponer que se te rompe una pieza y buscas algo de Daima que te pueda ayudar, pues resulta que no, chicos, necesitas comprar otro Dangerous Pride para poder suplantar las piezas dañadas. Así que bueno, esas cosas. Vuelvo con lo último, que insisto en que esas inconsistencias de Bandai de estar metiendo cosas por allá y cosas por acá y no dejar ya una línea marcada entre sus figuras, pues empieza a ser un poco molesto, porque de alguna forma pues ya no vuelves a hacer compatibles piezas accesorios, incluso de Bandai, no
¿no? De third party. Empiezas a dejar de hacerlo incompatible y eso como que empieza a irritar un poquito. Pues bueno, chicos, en general es lo que les quería decir de mi opinión y espero, o si tienen alguna duda, déjenla en comentarios y lo vamos a ir aclarando. Bueno, chicos, hablemos de los accesorios y también un poquito de la caja, que se me olvidó mostrarla al inicio, sobre todo para todos aquellos que son nuevos y que están buscando el producto, que al menos sepan cómo es la caja y no les vendan otro Vegeta ya de tantos que hay en el mercado, ¿no? Simplemente destacar dos cosas. Creo que lo fundamental es que regresa el instructivo en una hojita de papel, lo cual se agradece un montón, porque antes lo imprimían ahí en las lengüetas y era un fastidio estar cortándole las dos lengüetas para saber qué nos querían decir Bandai con el tema de cómo manipular la figura, ¿no? Entonces creo que esto es bueno. También viene aquí el segundo tema, un tema de precaución, que tengas cuidado con la parte del calzón flexible, pero básicamente ya con el traductor lo que dice es que hay que tener cuidado de que las zonas duras pueden llegar a pellizcar esta zona blanda y pues pueden lastimar la pieza o que no se vea bien, simplemente que con el dedito la reacomodes, ¿no? Esto lo que dice, no dice nada de lo que realmente nos interesa, de que si dejas la pose mucho tiempo, estamos hablando de un mes o más tiempo, pueda llegar a deformarse por ahí o pueda llegar a dañarse tu pieza. Es un dato cuando menos interesante que yo creo que ahí debería estar en esa parte del instructivo. Bueno, la pieza es de Vietnam, chicos, para quien le interese saber dicha información. Aquí en general de todos los accesorios simplemente voy a destacar, o bueno, algo que no me agrada tanto, pero no es que sea malo en sí de la figura, es este rostro serio que yo siempre los he tomado los rostros serios en las figuras como el rostro principal, porque es el rostro más neutro, pues el que puedes usar casi en todas las poses, en todo. De hecho, siempre que yo saco mis figuras uso este rostro serio, pero acá el tema es que los ojitos están como viendo de lado, lo cual está chido, pero cuando busco como el rostro más neutro, me gusta como que sea firme, ¿no? Como que solo vea a una sección. Así que, pues bueno, extraño que vea de frente. Hubiera estado chido que hubieran agregado, aunque sea el mismo rostro, tal cual, pero dibujarle las pupilas frontales y otro pues de ladito, estaría con madre. En fin, de lo demás creo que es una joya. Lo del cabello en movimiento me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo también las botitas, que puedas hacer el intercambio de botas. Me parece que el cambio de botas es cuando ya Bulma le entrega el nuevo traje, ¿no? A Vegeta. Ahí me corrigen en los comentarios si es cierto, pero creo que es muy bueno poderle poner botas de distintas formas a Vegeta y retratarlo en distintas fases, ¿no? Y la novedad creo yo que son como estas manitas, son nuevas, para Vegeta son totalmente nuevas, esculpido nuevo, les han borrado como la parte de las uñas, que no se noten las uñas, sino que sean como unos guantes apretaditos como los que suele usar Vegeta. Entonces en general yo lo veo bastante bien. Y por último, pues el tema de los brazos cruzados, que sin duda son súper importantes en Vegeta para muchas de sus poses, pues su forma de ser del personaje, y realmente son muy fáciles de instalar. Más adelantito les voy a mostrar el video tutorial de cómo hacerlo, pero realmente no tiene falla alguna, es muy intuitivo y en general eso es lo que les podía decir. Muy bien en los accesorios, obviamente es una figura muy barata, no puedes exigir también demasiados accesorios de más, así que pues bueno, por lo mientras estamos muy a gusto con esto. Monarus, tardaste demasiado en llegar, demonio. Sabía que la cámara de Deforo sería incapaz de contenerte. Acaben con el bastardo. Bueno, chicos, pasemos a analizar el Swaphead, las cabecitas que tenemos por acá. Empecemos con las normales, las base. Tenemos la de Daima y tenemos la 24K Power Level.
Siento que el cuerpo es más al estilo de Daima, chicos. O sea, siento que los volúmenes quedan mejor para Daima. Aquí tenemos la Recustom, que se parece un poco a la... en cuestión de tamaño a la anterior del 24K Power Level. Y también podemos ver ligeramente el volumen amplio. No es que se vea mal. De hecho, todas las que estoy mostrando no es que se vean mal, pero tampoco se ven perfectas, ¿no? Como que quedan un poquito cabezones, pero creo que cuelan bastante. Tenemos Jade Rabbit a la izquierda, Solemn Valor en medio y Tonsen Artoise. Ya saben que de Tonsen son varias, entonces aquí háganse una idea de cómo se ven los distintos colores de las Tonsen. No iba a poner todas acá, pero bueno, aquí les puse un bonus poniéndoles la roja, la Saiyan Dios Rojo. También de Tonsen Artoise a la derecha, y a la izquierda tenemos la Wavering Saiyan Pride, creo que se llamaba así, la de Bandai. La peor de todas, yo siento. La peor de todas las caballeras que tenemos aquí sería esta, sin duda. Mala. Quien diga que es buena, no le hagan caso. No crean en una persona que les diga que esa cabellera es buena. Pasamos a los Trunks, que se me hace algo realmente interesante lo que pasa aquí con Trunks, ¿no? Los cuerpos son un poco chiquillos. Habría que solucionar un tema ahí para darle más altura, pero no se ven nada mal. Igual creo que falta un poco de volumen, ¿no? O sea, terminan viéndose un poquito cabezones, pero también cuelan, pues. En una pose ya cuelan mejor, ¿no? Aquí ya nos vamos con los Saiyan. Igual, aquí ya es puro Trunks. Aquí añado las del tigre asiático, la Super Saiyan 2 y la de Long Air del tigre asiático también, la que les agarra con coleta. Y una Bandai, la de Away from the Future, está a la derecha, también compite muy bien. Yo siento que es una muy buena cabellera. También todavía la de Away from the Future. Entonces, pues bueno, ahí podemos ver. De hecho, los rostros usan los mismos rostros, ¿no? Y ya para finalizar, tenemos aquí pues a Goku de Kamione o de Tonsen Artoise, como gusten decirle. Tenemos la de Tonsen Artoise, la Unbound Wrath. Y una del tigre asiático, que es la Daisen Dankai, que también es prácticamente, son en teoría como parecidas. La Tonsen y esta. Son buenas cabelleras en general, pero bueno, aquí ya tienen ustedes el vistazo. Y bueno, se van a preguntar, oye, pero están muy bonitas tus cabelleras, pero ¿cómo se las ponemos? ¿Cómo se las vamos a poner a nuestra cabecita? Porque sí, efectivamente, Bandai ahora tiene este nuevo joint, que no es compatible incluso con cabelleras antiguas de la misma línea. Entonces es un poco caótico todo esto. Para ello, los joints que le van a quedar, que ustedes pueden conseguir en mi sitio web, que siempre están activos, o sea, nunca se agotan, siempre los tengo activos. Te puedes meter a unoctoys.shop y ahí en el apartado de joints, los que puedes conseguir son los de Daima, ¿de acuerdo? El apartado de Daima, de los joints Daima, quedan también con este nuevo cuerpo. Así que basta con que compres, por ejemplo, Daima A2, Daima A3, Daima a Tonsen, Daima a Demoniacal Fit. No sé si por ahí quisieras ponerle una Demoniacal Fit, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los joints. Entonces básicamente el cuerpo es Daima y la cabeza que vas a poner es dependiendo la marca o el modelo. De ahí es el 3, el 2, el Tonsen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todas formas en la descripción, pues ahí viene como una pequeña guía de qué joints son los que les quedan. Yo ahorita aquí en pantalla nada más les muestro cómo son los que hemos estado fabricando hasta el momento. Y en fin, creo que eso sería todo con el tema de Swapheads. Vamos cerrando el video con las últimas dos secciones. Bueno chicos, llegamos a las conclusiones de este video, a la parte final de este gran video. Vamos a hablar de que si realmente Vegeta Dangerous Pride, Super Saiyan Dangerous Pride, es de momento la mejor figura de Vegeta que ha salido en escala 1-12. Y bajo mi opinión la respuesta
muy corta y sincera, chicos, porque ya saben que a mí me gusta ser sincero, decirles las cosas reales, me gusta hacer mis reviews más orgánicos, ponerme en el papel de coleccionista, ser totalmente honesto con lo que digo, y es mi calificación un sí. Sí, y por mucho. Yo siento que Danger Sprite sí vino a darnos ese Vegeta que tanto queríamos, esa actualización que queríamos de Vegeta. Y creo que sus dos principales rivales, como que los podemos fácilmente explicar el por qué es que no están al nivel de Danger Sprite. Y empezaré con Jade Rabbit, que la verdad Jade Rabbit no hay mucho que decir. Yo de hecho el primer wave que salió de Kong lo dejé pasar. Bueno, creo que era Viserys todavía. Y después ya con Mythos Anime, cuando lo sacan de nuevo, dije, bueno, ok, ya está. Salió más barata la figura, por cierto, en ese entonces. Dije, órale pues, vamos a comprar uno. Pero realmente yo nunca visualicé a Vegeta como tal ahí. Yo lo quería para Trunks, para ponerle el cuerpo de Trunks. Y en su momento pues creo que gustó, pero sí que tenía como sus como que no es muy fuerte con el tema de los esculpidos Kong, y pues la falla, ¿no? Un poquito ahí. Y pues bueno, es algo que un poco va con Solemn Valor. O sea, yo creo que Solemn Valor es un figurón, sobre todo porque no te esperabas en nada. O sea, todos estábamos ya con tantos 2.0 que cuando sale Solemn Valor fue como un alivio. Y realmente la figura en general luce bien. Solamente siento que las proporciones, ya cuando lo ves con Danger Sprite, sí que yo al menos sí como que me inclino más del lado de Danger Sprite, como que más cuidadas, más detallado este aspecto. Y pues bueno, además son dos facetas distintas de Vegeta, ¿no? Pero sí siento que de alguna forma Solemn Valor de Black Hole tiene como mucho volumen, lo cual está chido, pero a su vez de repente como que se me pierde ahí Vegeta, que si es o no es. Pero el Danger Sprite sí que se acopla mejor a lo que realmente nosotros decimos que es Vegeta, ¿no? Entonces básicamente esa es mi opinión. Danger Sprite es mejor figura, tiene mejor rostro. Para el momento también la cabeza se me hace la mejor hasta ahora. Por ahí vi que la Third Party está sacando una cabeza, todavía ni sé la marca, que yo creo que sí le podría competir, incluso desbancarlo rápidamente a Danger Sprite. Pero en general ahorita de las cabezas que hay en el mercado en este momento, lo más fiel que yo veo de Vegeta de momento es Danger Sprite. O sea, como que vas evolucionando un poco el ojo y dices, sí, efectivamente yo veo mejor a Danger Sprite de Vegeta Bandai que Solemn Valor de Black Hole. Y encima yo creo que un factor sumamente importante aquí que no he dicho hasta este momento son los 700 pesos que cuesta la figura. O sea, es mucho más económica. Bueno, yo pagué de impuestos, me cobraron 200 pesos de impuestos, no sé por qué, pero bueno, 700, 900 pesos pagué por la figura, así pasa a veces. Pero ese es el tema, chicos. El tema es que yo sí veo un gran precio, una figura completa, muchísimo más dinamismo que Solemn Valor, muchísimo más dinamismo, y también veo mejor escala, ¿de acuerdo? Entonces, ya juntando todo, chicos, ya juntando todos, sí que me quedo, y definitivamente, no hay duda, me quedo con Vegeta Danger Sprite como el mejor Vegeta que hay hasta este momento. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este review. Por ahí, si tuvieron dudas de qué demonios era eso que estaba saliendo como entre intersección de mis videos, es mi cómic de Souls, así se llama, Souls the Comic. Es un proyecto que llevo haciendo desde que era chiquillo, desde que tenía 15 años, 13 a lo mejor. Y pues bueno, ahora con la inteligencia artificial me da como esa oportunidad de poder estarlo haciendo y recreando escenas, porque ahí tengo el libro y escrito y el cómic y cosas así. Entonces pues por eso se los pongo, ¿no? Un poco de entretenimiento. Además, ya saben que me gusta intentar consentir a la gente que ve el video y sobre todo darles información bien sincera. Déjenme en los comentarios si tienen algunas dudas, y en el siguiente video, que es las reparaciones que voy a hacerle a
bueno, ya se grabaron, ya nada más es editarlas, pero ahí mismo pues en voz en off voy a ver si puedo contestar algunas de sus dudas, si es que tienen, o cuestiones, o no sé si quieren de alguna forma alguien no está de acuerdo con mi opinión y quiere por ahí decir algo, también por ahí lo pueden dar. Vale chicos, muchas gracias por ver este video, suscríbanse a este canal si es que les gustó y nos vemos en un próximo video. Adiós.